¿Puede un solo programa de televisión hacerte odiar un país entero? A mí me pasó. Estuve a punto de despreciar al Perú por una sarta de mentiras emitidas una noche cualquiera. En la pantalla de mi televisor en Nueva York, se burlaban de una nación que yo apenas conocía, pintándola con los colores más grises y sombríos. Los reportajes sensacionalistas la llamaban la tierra de la cocaína y la pobreza. Las imágenes mostraban a gente descansando en las plazas, y el narrador, con una voz cargada de desdén, los etiquetaba como perezosos que solo saben dormir la siesta. Mostraban calles supuestamente peligrosas, advirtiendo sobre la delincuencia en cada esquina. En ese momento, yo les creí. Creí en las imágenes perfectamente editadas y en la voz arrogante y segura de sí misma que sentenciaba a millones de personas. Pero solo unos días después de llegar a esa tierra que tanto me habían enseñado a temer, descubriría la verdad. Me daría cuenta de que aquello de lo que ese programa se reía, esa supuesta pereza y desorden, era en realidad la manifestación de una calidez humana, una riqueza cultural y una alegría de vivir que yo había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Y esa noche, frente a la inmensidad del Océano Pacífico, pronunciaría unas palabras que jamás pensé que diría. Unas palabras que nacieron del más profundo arrepentimiento y de un amor recién descubierto. Si yo hubiera nacido en el Perú, me dije entre lágrimas, estaría increíblemente orgullosa. Esta es la historia de cómo mis prejuicios, construidos por la ignorancia de otros, se hicieron pedazos al chocar con la realidad de un país extraordinario. Es el viaje de una extranjera que aprendió a ver más allá de los titulares. Porque el Perú que te muestran, el Perú que crees conocer, ¿es realmente el verdadero Perú? Acompáñame a descubrir la verdad que se esconde detrás de los estereotipos. Si yo hubiera nacido en el Perú, seguramente estaría odiando mi destino. La frase salió de mis labios con un veneno que me sorprendió a mí misma. Afuera, el cielo de invierno de Nueva York era una plancha de plomo gris. El viento helado golpeaba la ventana de nuestro apartamento en Brooklyn, un reflejo perfecto del caos y la desolación que sentía en mi interior. Mi nombre es Mia, tengo 30 años y nací en San Francisco. 2 años atrás, cuando mi esposo, Mike, me anunció que su empresa lo trasladaba al extranjero, le dije bromeando, iré contigo a donde sea, cariño. Al desierto del Sáhara o al Polo Norte. Y en ese momento, lo decía en serio. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el destino sería Lima, Perú. Las primeras semanas después del anuncio fueron un infierno personal. Mi optimismo se había evaporado. En mi mente, la palabra Perú resonaba con las imágenes de aquel programa de televisión que había visto por casualidad una noche, un documental amarillista llamado Zonas de Peligro Global. El episodio comenzaba con imágenes de helicópteros sobrevolando la selva, seguidas de redadas policiales en barrios polvorientos. El presentador, un hombre con una sonrisa socarrona, caminaba por lo que él llamaba los rincones olvidados de Sudamérica, describiendo al Perú como un país fallido, anclado en la corrupción y la miseria. Aquí la vida vale poco, decía, mientras la cámara enfocaba a niños descalzos jugando en la tierra. Es una cultura de la informalidad, de la viveza criolla, donde la gente prefiere una siesta a una jornada de trabajo honesta. Recuerdo perfectamente la escena que más me impactó. Estaban en una plaza, y un grupo de personas mayores bailaba al son de una música que me pareció extraña, nostálgica. El presentador se burló, mientras el mundo avanza, aquí la gente prefiere bailar. Quizás sea una forma de olvidar la dura realidad que los rodea. Cada palabra era un martillazo en mi percepción. Mike intentaba calmarme. Mia, es solo televisión. Sabes cómo exageran todo para tener rating. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo es una semilla que, una vez plantada, crece con rapidez en la oscuridad de la ignorancia. Mi vida en Nueva York era predecible, ordenada. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa, un santuario de silencio y control en medio del caos de la gran ciudad. Me gustaba el olor a café recién hecho por la mañana, la pulcritud de mi espacio de trabajo, el anonimato respetuoso de mis vecinos. La idea de mudarme a un lugar que los medios describían como sucio, desorganizado y peligroso me provocaba una ansiedad física. Mike, no puedo, le dije una noche, con los ojos llenos de lágrimas. No quiero vivir con miedo. No quiero tener que mirar sobre mi hombro cada vez que salga a la calle. Él me abrazó, su calma contrastando con mi pánico. Cariño, le daremos una oportunidad. Serán solo 2 años. Si es tan terrible como piensas, nos volvemos. Pero tenemos que verlo con nuestros propios ojos. ¿No es eso lo que siempre dices?
¿No creer en todo lo que ves? Tenía razón. Yo siempre había sido la que investigaba, la que buscaba los hechos detrás de los titulares. Pero esta vez, el miedo era más fuerte que mi curiosidad. Accedí, pero con el corazón lleno de resentimiento. Pasé las semanas previas al viaje leyendo foros de expatriados llenos de advertencias. No uses joyas, cuidado con los taxis, no camines sola de noche. Cada publicación confirmaba los prejuicios sembrados por la televisión. El día de la mudanza, mientras el avión despegaba del JFK, miré por la ventana la silueta familiar de Manhattan y sentí que dejaba atrás no solo mi hogar, sino la civilización misma. Iba camino a lo desconocido, a un lugar que, en mi mente, ya había condenado. No tenía idea de que el verdadero peligro no estaba en las calles de Lima, sino en la prisión de mis propios prejuicios. Y estaba a punto de recibir la llave para liberarme. La puerta del avión se abrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y un aire diferente me golpeó el rostro. No era el aire denso y pesado que había imaginado, sino una brisa suave con un toque de salinidad, un susurro del océano cercano. El primer shock fue el silencio. Relativo, por supuesto, pero palpable. La gente desembarcaba en orden, sin empujones ni gritos. Los anuncios se hacían con una voz serena. En el control de pasaportes, el oficial me miró, sonrió levemente y dijo, «Bienvenida al Perú». No fue una formalidad vacía, había una calidez en su mirada, una amabilidad genuina que me desarmó por un segundo. Selló mi pasaporte y me lo devolvió con ambas manos, un gesto de respeto que nunca había experimentado en un aeropuerto. Es sorprendentemente tranquilo, le susurré a Mac mientras caminábamos hacia la zona de recojo de equipaje. Él se rió. ¿Qué esperabas? ¿Una estampida de llamas? Le di un codazo, pero no pude evitar sonreír. El aeropuerto estaba impecable. El suelo brillaba, pulido como un espejo. No había ni un solo papel fuera de lugar. Entré a un baño y me quedé sin aliento. Olía a limpio, a flores. Sobre el lavabo, un pequeño jarrón con una flor fresca. En la pared, un cartelito escrito a mano, «Hacemos nuestro trabajo con cariño para que usted se sienta como en casa». Me lavé las manos y me miré al espejo. ¿Quién era yo? La mujer llena de pavor que había subido al avión en Nueva York parecía una extraña. El trayecto en taxi hacia nuestro nuevo apartamento en Miraflores fue la segunda revelación. Esperaba un tráfico caótico y agresivo, pero en cambio vi un flujo constante, a veces denso, pero con una especie de coreografía no escrita. Los conductores se cedían el paso, tocaban la bocina más como un saludo que como una agresión. Por la ventana, no vi los barrios marginales polvorientos del documental. Vi parques verdes y cuidados, acantilados impresionantes que caían sobre un mar azul intenso, la Costa Verde, y edificios modernos que se alzaban hacia un cielo que empezaba a teñirse de los colores del atardecer. «Esto es Miraflores», dijo el taxista, un hombre mayor con una sonrisa amable. «El corazón de Lima moderna. Es muy seguro aquí, no se preocupen. La gente es buena». «Se ve muy desarrollado», admití, sintiendo una punzada de vergüenza por mis expectativas. Mike, notando mi asombro, le preguntó al conductor sobre la vida en Lima. El hombre habló con un orgullo contagioso sobre su ciudad, sobre su comida, su historia, su gente. Habló de la chamba, del trabajo duro, del espíritu de salir adelante a pesar de las dificultades. «Aquí somos luchadores, manjas», dijo, usando una palabra que luego aprendería qué significaba, ¿entiendes? Nos caemos, pero siempre nos levantamos. Llegamos a nuestro edificio, una torre moderna con un portero que nos saludó con un buenas noches, vecinos. Desde el balcón de nuestro apartamento en el piso 15, la vista era espectacular. Un mar de luces se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicado por el resplandor de los faros de los autos y las luces de otros edificios. El aire olía a mar. No había rastro de la pobreza y el abandono que me habían vendido. Bueno, parece que el programa se enfocó solo en una parte muy pequeña, ¿no crees?, dijo Mac, rodeándome con sus brazos. Asentí en silencio, confundida. Una parte de mí se sentía aliviada, pero otra, la parte cínica, susurraba, «Claro, esto es una burbuja para turistas y ricos. El verdadero Perú debe estar ahí fuera, escondido». Aún me aferraba a mis prejuicios, sin saber que en los días siguientes, no sería la modernidad de Miraflores, sino la humanidad de los barrios más sencillos, la que terminaría de demoler mi fortaleza de ignorancia, ladrillo por ladrillo.
Los primeros días en Lima los pasé explorando los límites seguros que mi mente había trazado: Miraflores, San Isidro, Barranco. Me maravillaba la belleza del Parque del Amor, con sus mosaicos coloridos y su vista al Pacífico, la elegancia de las casonas republicanas en Barranco, la pulcritud de los parques en San Isidro. Era todo tan civilizado, tan inesperado. Sin embargo, seguía caminando con la guardia alta, apretando mi bolso contra mi cuerpo, desconfiando de las sonrisas amables, viéndolas como el preludio de algún engaño. No fue hasta una mañana de martes que mi perspectiva empezó a cambiar de verdad. Decidí aventurarme un poco más allá, a un barrio residencial llamado Jesús María, buscando un mercado del que había oído hablar. Caminando por sus calles arboladas, noté algo extraño. Eran las 8 de la mañana y las aceras estaban llenas de gente barriendo. No eran barrenderos municipales. Eran los propios vecinos, una señora mayor con su mandil, un joven en ropa deportiva antes de ir a la universidad, el dueño de una bodega con una escoba de paja. Barrían el trozo de vereda frente a su casa o negocio con una dedicación y un orgullo que me dejaron perpleja. No había una ley que los obligara, simplemente lo hacían. Mantenían limpio su espacio, su metro cuadrado de mundo. Recordé la basura acumulada en las esquinas de algunas calles de Brooklyn y sentí una punzada de algo que no pude identificar. Era una forma de orden distinta a la que conocía. No era impuesta, era comunitaria. Una mujer me vio observándola y me sonrió. Hay que mantener bonita la casa, no, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. La calle también es nuestra casa. Esa simple frase se quedó conmigo todo el día. El verdadero terremoto emocional ocurrió 3 días después. Fui al mercado de Surquillo, un lugar vibrante y caótico que era el polo opuesto a los supermercados ordenados a los que estaba acostumbrada. Los olores a fruta fresca, hierbas aromáticas y pescado recién capturado se mezclaban en el aire. Los vendedores gritaban sus ofertas con una energía contagiosa: caserita, lleve la palta, cremosa, buenaza. Me sentía abrumada, pero también fascinada. Compré algunas frutas exóticas y, al sacar el dinero, debía haber dejado mi billetera sobre el mostrador sin darme cuenta. Caminé unas cuantas cuadras, perdida en el bullicio, cuando oí a alguien gritar detrás de mí: «Gringa. Oye, gringa, espera». Mi corazón se detuvo. El pánico me inundó. Las advertencias del documental resonaron en mi cabeza: los turistas son un blanco fácil. Me giré, lista para correr, y vi a un joven corriendo hacia mí. Tenía el pelo corto, la piel morena y los brazos cubiertos de tatuajes. Su rostro era serio, intenso. Era la personificación exacta del delincuente peligroso que el programa de televisión había mostrado. El miedo me paralizó. Cerré los ojos, esperando el tirón de mi bolso. Pero en lugar de eso, oí su voz, jadeante por la carrera. «Causa, se te cayó esto», dijo, extendiendo la mano. En su palma estaba mi billetera de cuero marrón. La tomé, temblando, y la abrí. Todo estaba allí: mis tarjetas de crédito, mi identificación, los 200 soles que acababa de sacar del cajero. Lo miré, sin palabras. El joven, al ver mi expresión de shock, suavizó su rostro y una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Casi la pierdes, ¿ah? Tienes que estar más atenta, pues. Lima es grande». «Yo gracias», tartamudeé. «Pensé que te iba a robar». «No», completó él, riendo un poco. «Tranquila. No todos somos como nos pintan en la tele. Anda con cuidado, ¿ya?» Y con una palmadita amistosa en el hombro, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud tan rápido como había aparecido. Me quedé allí, en medio de la acera, con la billetera en la mano y las lágrimas rodando por mis mejillas. No lloraba de alivio, lloraba de vergüenza. Una vergüenza profunda y dolorosa por haber juzgado a ese chico, por haber creído en la caricatura grotesca que me habían vendido. Él, el supuesto peligro, acababa de darme una lección de honestidad y bondad que jamás olvidaría. En ese momento, en esa ruidosa calle de Lima, el muro de mis prejuicios no solo se agrietó, se derrumbó por completo. El fin de semana, Mac me convenció de probar algo que aún me aterraba: la comida callejera. «Vamos, Mía. No puedes vivir en Perú y no comer un buen ceviche en un huarique», insistió. Un huarique, me explicó, era un restaurante pequeño, familiar, sin lujos pero con una comida espectacular. Me llevó a un lugar sencillo en el distrito de La Victoria,
Un local con apenas 5 mesas de plástico y una cocina abierta donde una mujer robusta y sonriente, con un delantal manchado, comandaba las ollas y los sartenes. El lugar estaba lleno de gente local, riendo y conversando animadamente. Me senté, sintiéndome cohibida e fuera de lugar. La dueña, cuyo nombre era Elena, se acercó a nuestra mesa. Notó mi nerviosismo. «¿Primera vez por aquí, hijita?», preguntó con una voz cálida y maternal. Asentí tímidamente. «¿Y nunca has probado un buen ceviche peruano?», negué con la cabeza. Sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y diversión. «No puede ser. Al toque te arreglo eso». Se fue a la cocina y volvió a los pocos minutos con un plato pequeño. «Prueba esto. Es nuestro ceviche de la casa. Con su canchita y su camote. Si no te gusta, no pagas nada», palabra de Elena. Miré el plato. Trozos de pescado blanco, lechosos, marinados en un jugo cítrico llamado leche de tigre, con rodajas de ají limo rojo y cebolla morada. El aroma era fresco, picante, invitador. Con el tenedor temblando, tomé un trozo y me lo llevé a la boca. La explosión de sabores fue instantánea, abrumadora, maravillosa. Era ácido, salado, picante y fresco, todo al mismo tiempo. Era, sin exagerar, lo más delicioso que había probado en mi vida. Levanté la vista hacia Elena, que me observaba con una sonrisa expectante. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Está buenazo», logré decir, con la voz quebrada. Elena se rió, una risa profunda y genuina que llenó todo el local. «Claro que sí, pues. Hecho con amor, ¿cómo no va a estar bueno?». Se sentó con nosotros un momento y nos contó la historia de su pequeño restaurante, de cómo lo había levantado desde cero con el trabajo de toda su familia. Habló de la comida no como un negocio, sino como una forma de compartir, de dar alegría. Su generosidad, su pasión, la forma en que me llamó hijita como si me conociera de toda la vida rompió las últimas defensas que me quedaban. Lloré abiertamente, sin importarme quién me viera. Lloré por mi estupidez, por mi miedo, y por la inmensa y abrumadora bondad de esa gente que yo había estado tan dispuesta a despreciar. Ese día, en ese humilde huarique, no solo alimenté mi cuerpo, alimenté mi alma. Mi transformación culminó una tarde de domingo en la Plaza de Armas de Lima. El sol brillaba y la plaza estaba llena de vida. Familias paseando, niños persiguiendo palomas, parejas sentadas en las bancas. De repente, desde una esquina, comenzó a sonar la música de una guitarra y un cajón. Un círculo de gente se formó espontáneamente. En el centro, una pareja de ancianos comenzó a bailar marinera. El hombre, con su pañuelo blanco en la mano, se movía con una elegancia galante. La mujer, con una sonrisa coqueta, le respondía con pasos gráciles, su falda ondeando al compás de la música. No era un espectáculo para turistas. Era pura y simple alegría de vivir. Pronto, otras parejas se unieron. Jóvenes, adultos, gente de todas las edades, todos bailando con una pasión y una felicidad que eran contagiosas. Recordé al presentador del programa de televisión, burlándose de los peruanos por preferir bailar a trabajar. ¡Qué ciego había sido! ¡Qué ciegos habíamos sido todos los que le creímos! Esto no era escapismo. Esto era celebración. Era la prueba de un espíritu optimista inquebrantable, una capacidad de encontrar la belleza y la alegría en los momentos más sencillos. Era la riqueza cultural de la que hablaba el taxista, no una que se guarda en museos, sino una que se vive y se respira en las calles. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me paré en el balcón y miré la ciudad. Las luces de Lima parpadeaban como 1.000.000 de estrellas a mis pies. Ya no veía una ciudad extraña y amenazante. Veía un hogar. Veía las sonrisas de la gente que barría sus veredas, la mirada honesta del joven de los tatuajes, el abrazo maternal de Elena en su restaurante, la elegancia de los bailarines en la plaza. Pensé en el programa de televisión, en sus mentiras y su desprecio. Sentí una profunda pena por ellos, por la belleza que se negaban a ver, por la humanidad que eran incapaces de comprender. Perú no era un país pobre, era increíblemente rico. Rico en sabores, en historia, en bondad incondicional. Las palabras brotaron desde el fondo de mi corazón, un susurro en la noche limeña. Si yo hubiera nacido en el Perú, comencé, y las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y admiración. Si yo hubiera nacido aquí, estaría increíblemente orgullosa.
Ya no era una extranjera asustada. Me había enamorado. Me había enamorado de la fuerza, la calidez y el espíritu indomable de este país. Y supe, con una certeza absoluta, que una parte de mi corazón se quedaría para siempre aquí, en esta tierra caótica, hermosa y vibrantemente viva. El Perú no necesitaba mi aprobación ni la de nadie. Pero yo necesitaba desesperadamente